en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Juan Pablo Albán, académico, defensor de los derechos humanos. Lo hemos invitado a analizar esto que ha pretendido ser un escándalo en medio del proceso político electoral, candidatos que han revelado y han usado los supuestos chats de Fernando Villavicencio, que se entiende debiera tener algún respaldo para ello, más aún cuando está en investigación de la Fiscalía General, y también en su momento se dijo que el celular de Fernando Villavicencio, luego del asesinato el año pasado, 9 de agosto, fue a manos del FBI de los Estados Unidos de América. ¿Cuánta veracidad, cuánto puede servir estos chats en medio de un escándalo político electoral? Lo que ha ocurrido durante los últimos días en el país. Doctor Juan Pablo Albán, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a quienes siguen Democracia a esta hora. Bueno, es una cuestión muy compleja, que como en el comentario inicial usted muy bien señala, primero tenemos dudas sobre la autenticidad de esa información, más en un contexto en que la propia Fiscalía General del Estado, como órgano de investigación, había entregado la custodia del dispositivo al Buró de Investigaciones Federales, a la Oficina de Investigaciones Federales de los Estados Unidos. Entonces, el primer cuestionamiento que surge es si en realidad se trata de información extraída de ese dispositivo, y si así fuera, ¿cómo llegó a manos de las personas que han divulgado esta información? ¿Es información? ¿Es porque se encontraba alojada en la nube? ¿Es porque han tenido acceso directamente al dispositivo en sí desde un punto de vista físico? Y esa duda sobre la autenticidad de la información ya genera cuestionamientos sobre lo que se ha divulgado. ¿Es todo lo que se ha divulgado lo que contenía el dispositivo? ¿Hay otra información que no ha sido divulgada? ¿De manera selectiva se escogió que se quería divulgar? Etcétera, etcétera. Pero además, en medio, una tensión de derechos. Porque, por supuesto, las personas con quienes mantenía intercambios, como cualquiera de nosotros pudiera mantener un intercambio por servicios de mensajería automática, el señor Fernando Villavicencio, tienen un derecho a la privacidad que está protegido constitucionalmente y que está protegido también por normas del derecho internacional de los derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho a la honra, pero también protege el derecho a la privacidad. Y en general se considera que las comunicaciones privadas de las personas son inviolables, están sujetas a una condición de reserva, al punto que tanto la Constitución de la República en su artículo 66 como el Código Orgánico Integral Penal determinan que a los efectos de acceder a esta información que es privada, pensemos en correos electrónicos, pensemos en mensajes de sistemas de mensajería electrónica, es necesario que medie, en el caso del Ecuador, la orden de un juez, y en otros países es igual. De hecho, en los Estados Unidos tampoco se puede acceder sin la orden de una autoridad judicial. Entonces ahí tenemos un primer problema desde el punto de vista de los derechos humanos, que tiene que ver con la privacidad de la información, ya no de Fernando Villavicencio, porque las personas tienen derechos mientras están vivas, y Fernando Villavicencio fue asesinado hace un año, entonces no podemos hablar de los derechos de él. Pero de lo que sí podemos hablar es de los derechos de todas las personas con quien él mantenía intercambios de mensajes. Y hay, del otro lado, otro problema de derechos humanos, que es una cuestión que no es menor. Desde el punto de vista del estándar internacional, por lo menos regional, en realidad también el europeo, en materia de información de interés público, en una situación de tensión entre el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, siempre debería prevalecer la libertad de expresión. Y entonces ahí viene el cuestionamiento de si los mensajes que él mantenía con autoridades del Estado, pensemos en la señora fiscal general, pudieran considerarse información de interés público atendiendo al contenido y naturaleza de estos intercambios. Y entonces, claro, si es que calificáramos de información de interés público, ya no habría una cobertura, una protección especial basada en la privacidad de las personas. Pero la gran mayoría de los intercambios no tienen esa naturaleza. Mucho ha preocupado cuál es el efecto en la seguridad,
en la continuidad del ejercicio de los comunicadores, más de 150, que mantenían intercambios de mensajería con el señor Fernando Villavicencio, de la develación de esta información. Y claro, no es porque sean periodistas, es porque son ciudadanos que tienen un derecho a la privacidad. Y es discutible si esa otra información pudiera ser calificada como de interés público. Entonces, desde mi perspectiva, tenemos una situación compleja, primero, por el tema de la veracidad que está en entredicho. Segundo, por el tema de la integridad, porque no sabemos si se ha divulgado todo o se ha sido selectivo al divulgar. Tercero, porque efectivamente se está violentando la privacidad de las personas con quien él interactuó en la medida en que no se trate de información de interés público. Y cuarto, porque en aquello que es de interés público, en cambio, sí, se entiende que debería prevalecer la libertad de expresión y que la sociedad tiene el derecho de conocer el contenido de sus intercambios. Con esas consideraciones, doctor Juan Pablo Albán, ¿cuán grave ha sido esta revelación, sea real o sea mentira, para el resto de personas que sí tienen sus derechos humanos, para los comunicadores y el resto de personas? Bueno, desde el punto de vista del derecho a la privacidad de la correspondencia, porque finalmente el sistema de mensajería no lo vemos así, pero es una forma de correspondencia, es una forma de intercambio. Desde el punto de vista de la privacidad de la correspondencia hay una violación constitucional y hay una violación también de normas del derecho internacional, como yo decía, al tiempo. No tenemos muy claro en este momento, por lo menos, en dónde están ubicados los servidores desde los cuales se hace pública la información. O sea, ahí viene un tema particular de quién es la jurisdicción competente para iniciar una investigación, eventualmente determinar responsabilidades, inclusive por la violación de reglas constitucionales y legales del Ecuador respecto de la divulgación de información, considerando que esta es información que se encuentra en la nube, ¿no? Entonces, si es que la divulgación no se hace desde el Ecuador, habría un cuestionamiento respecto a si la jurisdicción competente sería la de otro país. Pero de que hay una vulneración de derechos, hay una vulneración de derechos en la medida en que se trate de información o correspondencia o intercambios de carácter privado. Cuando se trata de información de otra naturaleza, pues ya surge la duda de si en realidad debe prevalecer la libertad de expresión frente al derecho a la privacidad. Ahora, ¿qué debiera hacer la justicia, la fiscalía, si está de por medio una investigación sobre los autores intelectuales del asesinato, si el celular fue a custodia del FBI? ¿Qué se puede hacer desde ese punto de vista? Bueno, creo que lo primero que debería hacer es, a través de la Oficina de Cooperación Internacional de la propia Fiscalía, pedir a la autoridad competente de los Estados Unidos una explicación de por qué se habría producido la filtración, lo que además ya nos permitiría establecer si efectivamente la información que se ha divulgado es auténtica o no es auténtica. Porque ese es parte del cuestionamiento que en este momento se hace. Si está en poder del FBI, ¿cómo accedieron? Es muy difícil que una agencia con el grado de avance tecnológico, de sofisticación en el manejo de la información que tiene la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos haya tenido una filtración. Entonces, creo que lo primero es pedir una explicación a la Autoridad Nacional de los Estados Unidos sobre si se ha producido la filtración y en tal caso cómo se habría producido. De haberse producido, creo que sí, efectivamente, porque se han violado normas del Código Orgánico Integral Penal respecto a los procedimientos que debería seguirse para acceder, porque esto pudiera derivar en situaciones de fraude procesal. Seguramente sería una decisión de la Fiscalía emprender una investigación. La pregunta es, además de emprender, ¿respecto de quién? Porque conocemos varias personas, varios ciudadanos que son como el rostro público de la filtración, pero no necesariamente son estas las personas que han accedido a la información o que han conseguido los servidores o que han colocado en Google Drive, que es donde se encontraba la mayor parte de la información colgada, la información respectiva. Entonces, la otra cuestión que surge es contra quién debe dirigirse una eventual investigación si se determinara que debe iniciarse una investigación. Creo que hay que ser cautos. Y hay que ser cautos precisamente por la sensibilidad del tema. Tanto la sensibilidad en cuanto a la privacidad de las comunicaciones de las personas que están concernidas en estos intercambios respecto de lo que no es información pública, como la sensibilidad del tema desde la otra orilla
por cómo puede pensarse, están tratando de ocultar algo, están tratando de tapar algo, no quieren que se sepa algo, hay alguna cuestión delicada y escandalosa que concierne a la propia fiscal o que concierne a otros operadores políticos, y es por eso que lo quieren tapar y lo quieren callar, que es algo que también se está diciendo en este momento. Entonces, creo que hay que proceder institucionalmente y creo que hay que proceder con mucha cautela. ¿Hasta dónde puede ir la Fiscalía dentro de esto? Porque está abierta la investigación. Bueno, la Fiscalía tiene la obligación de levantar todos los elementos de convicción que le permitan establecer si es que alguna persona o un grupo de personas han incurrido en algún delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, y de ser así, puede tomar la decisión de formular la acusación. Yo decía que hay que actuar con cautela, no en el sentido de que no hay que hacer la investigación, lo decía en el sentido de evitar guardar con tanto celo, con tanto rigor, la legalidad del proceso investigativo, las formalidades del proceso investigativo, de manera que no quede ningún lugar a dudas de que existe alguna intencionalidad particular de silenciar a las personas. Porque sí, tenemos que decirlo, efectivamente, aquí hay una tensión de derechos. Está el derecho a la privacidad por una parte, y del otro lado está el derecho a la libertad de expresión. Y en lo que se refiere a información de interés público, el estándar internacional es que prevalece la libertad de expresión. En lo demás, no, porque si no, no sería un derecho humano el derecho a la privacidad. Y de lo que yo he podido conocer, de lo que es información pública, con franqueza, Miguel, no me he metido a leer los chats, pero de lo que he podido conocer, de lo que es información pública, la gran mayoría de esa información no es de interés público. En consecuencia, está protegida por el derecho a la privacidad y digamos, a la reserva de la correspondencia entre las personas. Ahora, más allá del tema riguroso del derecho y los derechos humanos, ¿cómo ve el doctor Juan Pablo Albán el que se trate de utilizar esto ya de manera política, partiendo de una difusión de un actor de la comunicación y que ha sido capitalizada por sectores políticos? No, es la tónica constante en nuestro país, ¿no? Es lo que ocurre en nuestro país de manera regular, es que surge un escándalo tras otro y que cada quien trata de sacarle los trapos sucios al contendor político o al que es visto como potencial contrincante peligroso, ¿no? Entonces, me parece que no estamos viviendo una situación extraña para la realidad del Estado ecuatoriano. Creo que el problema en el fondo es que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a esto, a que de manera periódica tenemos noticias en los medios respecto a la filtración de información. Hay medios que de hecho se han forjado una reputación justamente a partir de hacer esto de manera recurrente, lo que en mi opinión, y yo no soy comunicador, Miguel, usted es comunicador, yo no soy comunicador, pero para mí es un ejercicio comunicacional, por decirlo menos, cuestionable desde el punto de vista ético. Y sin embargo, en esos momentos también la sociedad ha celebrado que esta información se dé a conocer porque ha considerado que es relevante dar esta información precisamente por el impacto que desde el punto de vista político puede tener. Yo creo que deberíamos, como sociedad, siempre adoptar una posición crítica cuando este tipo de situaciones se presentan, porque está muy mal cuando se trata de la información privada de centenares de personas con Fernando Villavicencio, y está igual de mal si fuera cualquier otra persona cuyo dispositivo hubiera sido accedido. Siempre está mal, y creo que eso es lo que a los ecuatorianos nos falta entender. Entonces, por supuesto, parte de hacer política a la ecuatoriana es eso, es sacarle los trapos al contrario para que el contrario pase vergüenzas, y con ello a veces también distraer la atención de cosas mucho más delicadas, ¿no? Porque unas veces se hace desde los sectores políticos que ocupan la oposición, otras veces se hace desde sectores políticos que ocupan el poder, y esto de manera cíclica desde hace, ya demasiados años, iba a decir 17, y creo que son efectivamente 17. Doctor Albán, a ver, háganos la diferencia entre utilizar, como se ha hecho, de manera ilegal,
a través del teléfono de un asesinado, y lo que sucede en un proceso penal. Por ejemplo, hay casos emblemáticos que están en desarrollo, Metástasis, Purga, Plaga, en donde han servido los celulares que por determinación de la Fiscalía en su investigación preprocesal y procesal penal, toma esos celulares, desmaterializa, entrega a peritos, los peritos hacen su tarea, y esto sirve como una parte de las pruebas dentro de un proceso. Es bueno esclarecer la diferencia entre hacerlo ilegalmente, porque la fuente, ¿cuál ha sido? Porque además uno entra en duda, ¿estará todo lo que han difundido, o estará mutilado, estará adulterado? Lo que no sucede en un proceso en donde la Fiscalía presenta, viene el perito, los jueces evalúan esos contenidos. Eso es bueno esclarecer, doctor Alba. Totalmente, Miguel. El comentario es muy acertado. Desde el punto de vista probatorio, y creo que es hacia allá, hacia donde usted apunta, desde el punto de vista probatorio, la validez de información divulgada de esta manera está por lo menos en entredicho, lo que también ha llevado a ciertos sectores a decir que la filtración es una filtración intencional precisamente para poder cuestionar más adelante estos elementos de convicción y que no puedan formar parte de otros procesos que a lo mejor deberían abrirse, porque efectivamente si se divulga así, como no ha habido un proceso de extracción autorizado por la autoridad judicial, no ha habido el establecimiento de una cadena de custodia sobre esa información, no ha habido una incorporación a un proceso de investigación que ya esté en curso, sea en fase preprocesal de investigación previa o sea en fase procesal de instrucción. Efectivamente, el valor de esa información es prácticamente ninguno, más allá de la posibilidad de jugar con la información y hacer escándalo político. Ahora, piense usted, Miguel, yo esto lo digo sin ninguna intencionalidad, pero creo que hay que ser objetivos también, que muchas veces, habiéndose incorporado la información a los expedientes de investigación a través del cumplimiento de las formalidades regulares previstas en el Código Orgánico Integral Penal y en la Constitución para la extracción y explotación de esa información, es la propia Fiscalía la que filtra la información. Y ha habido varios casos de este tipo en que medios de comunicación, sobre todo medios digitales, terminan en posesión de información que se encuentra en expedientes que se entiende que son expedientes a los que el público no puede acceder, sino únicamente las partes y la Fiscalía. En consecuencia, no hay garantía ninguna, digamos, de que la reserva y la privacidad de las comunicaciones se va a mantener por el hecho de que existe un proceso, pero sí, lo que usted observa es atinado. El valor probatorio, digamos, ha desaparecido porque finalmente no se han seguido los procedimientos regulares. Claro, valor probatorio para unos casos, y para lo otro, solo escándalo político en medio de un proceso electoral. Efectivamente, parecería que hacia allá es hacia donde apuntamos. Hay mucho morbo alrededor del contenido de las comunicaciones. Entiendo yo que muchas de las comunicaciones, por lo que se ha divulgado como información pública, son comunicaciones totalmente inocuas, que tienen que ver con expresiones de respaldo, por ejemplo, en el contexto de la campaña presidencial que llevaba a cabo, o que son comunicaciones con amigos, o que son comunicaciones con familiares. Entonces, claro, hay todo un morbo alrededor de qué es lo que contiene el teléfono, pero finalmente no todo lo que contiene el teléfono pudiera ser llamativo desde el punto de vista de lo que es información de interés público. Ahora, otra vez, sobre lo que es información que es de interés público, una comunicación que la haya mantenido con la más alta autoridad de investigación del Estado, eso es información de interés público. Entonces ahí es discutible, en cambio, que rija el mismo criterio de que hay que proteger la privacidad. Pero la gran mayoría de comunicaciones son privadas. Entonces sí, hay que proteger la privacidad, y respecto de lo otro, pues hay que actuar siguiendo procedimientos que están previstos en la ley, que en este caso no se han observado. Siendo privadas esas comunicaciones, doctor Albán, ¿no se pone en riesgo a los actores que tuvieron contacto con Fernando Villavicencio? No solo los periodistas. Lo que usted acaba de decir, Miguel, es una preocupación particularmente seria en relación con los trabajadores de la comunicación. Yo, de hecho, le absolví una consulta en estos días a Susana Morán de Plan B. Absolví también otra consulta de otro medio recientemente en relación con la misma cuestión.
la protección de la privacidad no es porque sean periodistas, pero en el caso de los periodistas sí hay un factor delicado. Ese factor delicado tiene que ver con el riesgo en el que se les puede poner por el divulgar las conversaciones privadas y con cómo eso puede cohibir el ejercicio de su actividad, es decir, actuar como un elemento disuasivo en el ejercicio de su libertad de expresión y con ello impactar el ejercicio de la libertad de expresión del colectivo social. La libertad de expresión tiene una doble dimensión. Tiene la dimensión individual, de buscar información, de divulgar la información que uno posee, el pensamiento propio, las creaciones artísticas, pero también hay una dimensión social, que es el acceso del colectivo ciudadano a esa información para estar informado y para, digamos, a partir de eso generar un debate democrático. Entonces, eso se ve en riesgo. Sí se ve en riesgo cuando las comunicaciones de los periodistas no son privadas, porque obviamente no se sienten seguros de seguir manteniéndolas y eso cohíbe el ejercicio de la libertad de expresión. Ahora, respecto de si hay una situación más seria en cuanto a la violación de la privacidad del individuo por ser periodista o por no serlo, la verdad que no. Todos los ciudadanos tenemos un derecho a la privacidad, entonces la protección de la privacidad no es por la condición de periodista, porque aquí no estamos hablando de un problema de revelación de fuente, es más bien al revés, es la fuente, que sería el señor Fernando Villavicencio, cuya información ha sido develada. No es la información del periodista respecto de la fuente y en consecuencia el riesgo para la fuente y la imposibilidad de continuar comunicándose con ella. Es una situación totalmente a la inversa, en que es la fuente, la persona cuya información ha sido revelada o divulgada y en consecuencia el periodista se ve en una situación comprometedora porque se sabe que tenía intercambios con la fuente y eso puede generarle un riesgo, ¿no? ¿En qué quedaría un tema que usted ha manejado por mucho tiempo? La reserva de la fuente. ¿En qué queda la reserva de la fuente? Pues en este caso, con toda franqueza, Miguel, desde mi perspectiva, desde luego usted sabe que en el derecho donde hay dos abogados hay tres opiniones, pero desde mi perspectiva no hay una vulneración del derecho de reserva de fuente porque es la información de la fuente la que fue divulgada. Es decir, se sabe quién es la fuente. La fuente es Fernando o fue Fernando Villavicencio. Entonces, no hay un problema de revelación de fuente desde mi perspectiva, lo que no significa que no pueda haber problemas desde el punto de vista del ejercicio de la actividad periodística y del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas cuando se ven en riesgo por la divulgación de sus comunicaciones privadas y cuando esto les disuade de continuar ejerciendo su actividad. ¿Cuánto valor tiene esto en el ámbito judicial? Y si la Fiscalía debiera o pudiera investigar sobre esta difusión de estos chats. Bueno, como había mencionado anteriormente, sí, yo creo que la Fiscalía debe empezar por establecer cómo se llegó a dar la filtración y para ello es necesario que entable comunicación con la autoridad relevante del Estado al que le pidió cooperación a los efectos de preservar el dispositivo. Sí, la respuesta corta es sí se podría iniciar una investigación. No sabemos exactamente en qué derivaría la investigación. Y hay un elemento, mencionaba hace unos minutos, de cuál es el fuero competente, la jurisdicción competente, considerando que esta es una filtración de información que se hace a través de Internet y que no estamos seguros de que se hace desde el Ecuador. Estamos seguros, de eso sí, de que la información no se encontraba en el Ecuador porque la propia Fiscalía así lo ha indicado, que el dispositivo se encontraba fuera del país. Entonces, la verdad, la Fiscalía, por eso yo decía, tiene que ser cautelosa al llevar a cabo una investigación para que no haya dudas sobre la legitimidad de esa investigación y para que no haya dudas sobre los resultados que esa investigación produzca. Desde el punto de vista judicial, la verdad, la información como está no se puede usar. No se puede usar porque tiene que levantarse formalmente a través de los mecanismos previstos en el Código Orgánico Integral Penal, si no, no se puede usar. Y eso no ha ocurrido. Y desde el punto de vista judicial, ya en el caso concreto, pues hay que esperar que la Fiscalía, cuando haya completado su investigación, formule cargos contra alguna persona y determine si es que ha cometido un delito y en consecuencia se sustancia el proceso respectivo. Y de darse esta investigación de oficio de la Fiscalía, sería otro caso, no el que se investiga los autores intelectuales del asesinato.
Sería un caso separado que probablemente, desde luego, quien tiene que decidir cuál es el tipo penal que se invoca es el órgano oficial de investigación y acusación, pero que probablemente sería fraude procesal, porque el fraude procesal tiene que ver con alterar el estado de cosas de manera de que no se pueda llegar a la verdad de un determinado hecho, ¿no? Entonces, probablemente sería fraude procesal, pero por supuesto esa decisión le compete a la Fiscalía. Claro, haciendo un escenario nada más, de llegarse a esta investigación, deberán comparecer quienes han difundido estos chats desde el ámbito político y también desde la comunicación, desde el exterior. Por lo menos a rendir versiones. Es decir, no necesariamente eso significa que la Fiscalía se va a ir en contra de esas personas, pero por lo menos estoy seguro de que la Fiscalía les llamaría para preguntarles cómo llegaron a tener esa información. Y seguramente, por lo menos quienes son comunicadores van a decir, yo tengo un derecho a reserva de fuente. Y ahí sí van a decir, yo tengo un derecho a reserva de fuente. Entonces, habrá que ver si logramos llegar al punto en que se da la filtración, pero sí, claro, la Fiscalía podría llamarles y de considerar que su comportamiento ha contribuido al cometimiento del hecho delictivo, pudiera acusarles también. ¿Qué lecciones deja este caso desde su experiencia, doctor Juan Pablo Albán? Miguel, yo creo que tenemos que cambiar nuestras prácticas. Y cuando digo cambiar nuestras prácticas, me refiero no solamente a la política, lo que ya a esta altura de la vida del país es complejo, ¿no? Porque hay una forma particular de hacer política a la ecuatoriana, a la que decía yo al inicio nos hemos mal acostumbrado. Estamos mal acostumbrados a que es a través del escándalo que se puede lograr beneficio político. Eso hay que cambiarlo. Y eso exige una transformación cultural y un trabajar en cultura cívica en las generaciones más jóvenes, en mi opinión. Pero creo que también es un momento de reflexión profunda respecto de qué significa el periodismo, respecto de qué significa la ética periodística y respecto de cuáles son los límites al momento de ejercer el periodismo y al momento de dar a conocer información a la sociedad. Es decir, más allá de que uno deba tener una audiencia, de que uno deba lograr una pauta para mantener el medio de que se trate, sea un medio tradicional, sea un medio digital, ¿cuáles son los límites que desde la responsabilidad del comunicador deberían fijarse en situaciones tan delicadas como esta? Durante mucho tiempo combatimos, y usted también, Miguel, y lo hicimos desde el derecho y lo hicieron los comunicadores, que se le quisiera poner una camisa de fuerza a los medios de comunicación y a los comunicadores, que a través de una ley de comunicación que era una ley mordaza se persiguiera a la gente por divulgar información, por divulgar ideas. Pero creo que ahora nos estamos yendo totalmente al otro extremo y ya no, al no reconocer ningún límite, incurrimos en prácticas que son, por decirlo menos, cuestionables, y eso es muy preocupante. Claro, hay un principio de ética, la comunicación responsable. Uno no puede tomar el micrófono y decir cualquier cosa, sino siempre sustentarse, documentarse, contrastar lo que no sucede, a menos que se esté haciendo el juego a sectores políticos, como se ha evidenciado durante los últimos años en el país. ¿Cuánto juega la ética en esto? Porque para algunos esto ya no existe. Así es, lamentablemente. De hecho, yo a mis estudiantes del último año, en la San Francisco enseñamos en el último año un curso que se llama Clínica Jurídica, y hay un componente de ontología jurídica, de ética, pero es solo un elemento del curso. Y yo siempre les digo, esto debería ser una materia. Hay profesiones en las que el profesional, antes de graduarse, debería atravesar por una formación en ética. El derecho es una de ellas y creo que la comunicación es la otra. Bien, como siempre, muchas gracias al doctor Juan Pablo Albán, académico, catedrático en la San Francisco y defensor de los derechos humanos, por ilustrarnos en estos temas sobre la divulgación de supuestos chats de Fernando Villavicencio. Juan Pablo, muy amable por atender a la revista de Opinión y Democracia. Gracias a ustedes, buenos días. Buen día. 7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto un diálogo con la señora canciller de la República, doctora Gabriela Sommerfield, para hablar, entre otros temas, sobre la cumbre iberoamericana a realizarse en Cuenca en los próximos días. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. A través de su cuenta de X, el presidente Daniel Noboa expresó: la emergencia climática ha convertido a la energía en nuestra primera prioridad. Por eso, he tomado la decisión de enviar a Arturo Félix